había dejado una pequeña práctica el día martes para el día sábado, ¿no? No sé si me la pueden enviar por WhatsApp. A ver, ¿qué necesitamos construir hoy día? ¿Qué es esto? Bueno, estaba viendo que en el grupo igual están pidiendo que alguien pueda grabar la clase. No sé si alguno de ustedes pueda grabar. Y bueno, está sucediendo lo que mm, usualmente sucede, ¿no? El primer día éramos más de 50 y tantas personas y ahora simplemente somos 23 personas en total, ¿no? Eh, Esto considero que se debe a dos razones, o la principal podría ser ya que como se va a grabar, entre comillas, la clase, muchos van a preferir verla en su tiempo libre o yo qué sé. El problema de hacer esto es que se están mal acostumbrando y se les va a ir acumulando los videos y llegado el momento de que quieran estudiar, no van a saber por dónde arrancar, qué hacer y ya no van a poder hacer muchas preguntas tampoco, ¿no? Entonces, voy a ver más adelante qué tal seguimos con la asistencia de estudiantes. Si es que seguimos siendo un número reducido, digamos, entre 20 personas, pues posiblemente cambie la modalidad a presencial. De hecho, estoy viendo la posibilidad de la siguiente semana, dependiendo del tema que ya está el ingeniero, de hacerles venir. Ahí estuve viendo que hay aulas disponibles a esta hora. Eh, Luego, comentarles que no, creo que no me atrasé mucho, ¿no? Pero los que fueron hoy día a la U, yo tenía clases en la madrugada hasta las 8:15, así que tenía que volar acá. Está terriblemente congestionado, ¿no? Por todo esto de los desfiles, eh, aniversario de Cochabamba y otros temas, ¿no? Esos muchachos. Entonces, a ver. Estamos bastante bien con el avance, considero yo. Esta ya sería conmigo nuestra tercera clase. El día sábado impartí la clase del auxiliar Brandon debido a que tuvo algunos motivos, ¿no? Por los que no pudo asistir. Entonces, si es que alguien no pudo asistir el día sábado, está la grabación en Drive. Esa sí me pidió que, esa Brandon sí me pidió que sí lo grabara como una especie de favor y pues los que no pudieron asistir el sábado también está ahí la grabación, ¿no? Bien. Ahora, no sé si alguien está grabando, chicos. Estamos 23 personas. Yo estoy grabando a Oxy, no se preocupe. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Listo, ¿qué más les quería decir, muchachos? Eh, bueno, creo que nadie tiene el ejercicio, pero igual vamos a improvisar un poco. Tengo algunos datos de la práctica pasada. Por si les interesa, el ejercicio que resolvieron el día, bueno, esa práctica que les había dejado el INGE es un examen pasado, justo del anterior semestre. Entonces, eh, es era algo un poco novedoso igual ese ejercicio. El planteamiento que puedes hacer es de varias formas, interpolando por regla de tres y otras cosas, ¿no? Entonces vamos a continuar avanzando y eso sería ya casi lo ultimito que creo que falta por ver, ¿no? Un ratito voy a buscar lo que me falta para empezar la clase.
disculpe, Oxy. Esa práctica que dice, creo que los del grupo, creo que es el grupo 3, los que no tenían, no han pasado clases el sábado, creo que no nos ha enviado el Inge todavía. ¿Qué grupo soy? Ah, carajo. Así es. Sí, sí. No, es una práctica ya que les pasó el día martes, si no me equivoco, y tenían que presentar este sábado, ¿verdad? Y les había encargado los del grupo uno que si no, eh, como tenía examen de mesa, si querían ganarse los puntos, que vengan en la clase de la madrugada. Ese era el ejercicio, pero estoy buscando aquí algunas cosas más, a ver. Ah, ya, Oxy. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Se ve, Oxy. Ok, ya. Entonces, estábamos hablando, bueno, el primer tema que llevó Linge, pues es lo de precipitaciones, ¿no? Precipitación promedio y eso básicamente. Se preguntan para qué sirve todo eso al final, ¿no? Les había comentado la primera clase que tuvimos que en hidrología mm, nos enfocamos en encontrar caudales, ¿no? Y caudal es volumen sobre tiempo. Y también tiene otras definiciones, ¿no? Que nos van a arrojar la misma idea. Por ejemplo, puede ser área por velocidad. La velocidad, si recuerdan física 1, está en metros sobre segundo en el Sistema Internacional de Unidades. El área está en metros cuadrados. Entonces, volumen está en metros cúbicos. Si acá hacemos la multiplicación, metros cuadrados por metros, me va a dar metros cúbicos sobre segundo. El tiempo también se mide acá en segundos. Entonces, una de las principales ideas en hidrología, o la esencia, o no sé cómo más podríamos llamarle, la principal idea, o bueno, lo que más nos enfocamos en los temas es encontrar caudales, pronosticar caudales, a partir de datos que vamos observando. Eh, el sábado que avanzaron con el grupo 3 chicos, ¿ya están entrando algo de probabilidades o todavía no? Estábamos sacando más que todo promedios de los meses. Nos dio datos, ¿no? De cada mes del promedio y sacar de cada mes, ¿no? Eso estamos haciendo durante la clase. Oxy. Ok, Probabilidades todavía creo que no. bueno, promedio es básicamente ya el comienzo de probabilidades. Entonces, sí, estamos bastante bien. Entonces, tenemos una cuenca, ¿no? Es lo que hemos ido aprendiendo con este primer tema. Tenemos una cuenca cualquiera, que esta parece una, no sé, parece una chuleta, pero ya. Entonces, tenemos una cuenca, ¿no? Tenemos un punto donde queremos calcular ciertas cosas, ciertos parámetros. Podría ser para cualquier obra, ¿no? Una obra de captación de agua, por ejemplo. Entonces nos interesa saber, por ejemplo, el caudal que hay en este punto. Ya hemos aprendido los dos métodos más importantes, ¿no? Creo que el Inge metió directamente el aritmético, promedio aritmético, pero es algo que sí es realmente muy obvio, ¿no? Simplemente agarramos si tenemos tres estaciones, los datos que tienen los tres y los dividíamos entre tres.
Es un poco, sí es muy ineficiente ese método a mi parecer, por ejemplo. Entonces teníamos estaciones, ¿verdad? En este caso, pluviográficas, que nos entregan resultados mucho más precisos, registra datos cada 5 minutos. En cambio, el pluviómetro registra simplemente día por día. Entonces, hemos aprendido a hacer los polígonos de Thiessen y otras cosas. Y las curvas y folletas. ¿A ver? Entonces, hemos aprendido, sacamos las mediatrices y listo. O hacemos el otro método era hacer las curvas y folletas. Con eso obteníamos estoy con la línea. Un promedio, una precipitación promedio espacial, ¿no? Con los datos que nos daban estos pluviógrafos, ¿no? Podría ser P1, P2 y P3. Hay algo interesante y, bueno, no sé si hasta ahorita se han dado cuenta o tal vez no. Cuando yo era estudiante me tomó un poco de tiempo. Ahorita vamos a checar. Eh, Básicamente serían las unidades de medida en las que estamos midiendo esto. Vamos a sacar directamente, vamos a hacer un ejemplo y a la vez vamos a ir explicando lo que falta para terminar este tema, ¿no? Entonces, hemos hecho los cálculos, vamos a decir, hemos usado isoyetas, por ejemplo, o cualquier de los métodos y hemos obtenido este dato. Esto, por si acaso, es la precipitación media anual. Los datos que registramos al hacer estas isoyetas o los polígonos son datos de todo un año. Entonces, lo más correcto sería esto, que esté dividido entre año. Y ahí es donde nos podemos confundir un poco. Porque es algo que, no sé, a veces es como que tal vez piensan que lo sobreentendemos o algo por el estilo, ¿no? Porque el título del tema sí es para sacar estos datos es precipitación media anual, por ejemplo. Si utilizan anual, se refiere a la cantidad de tiempo de un año. Pero los datos que tendrían, por ejemplo, simplemente están en milímetros, ¿no? Cada uno de estos pluviógrafos tenían datos registrados simplemente en milímetros. Pero sí hay que tomar en cuenta eso, ese detalle, ¿no? Entonces, ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy recalcando? Vamos a ir viendo qué implica todo esto. Entonces, a partir de estos datos de precipitaciones, podemos ir hallando caudales. También vamos a conocer el área de esta cuenca, ¿no? Es un dato. Vamos a decir que tiene un área de, a ver, 4,5 kilómetros, simplemente. Kilómetros cuadrados. Entonces, también vamos a conocer la geometría de nuestra cuenca, vamos a conocer una determinada área que tiene. Y pues, si se dan cuenta, tenemos unidades de una longitud, área, que es longitud al cuadrado. Si esto lo multiplicamos, nos va a quedar unidades en longitud al cubo. Y pues año es unidad de tiempo, nos va a quedar L al cubo. En el sistema internacional esto se mide, bueno, en sistemas de magnitud simplemente es L al cubo de longitud sobre tiempo. Reitero, L al cuadrado por L
sobre año, que es tiempo, nos va a quedar igual L al cubo sobre tiempo. Entonces, si se dan cuenta, puedo obtener el dato de caudal con estos dos datos, ¿no? Se puede. Uy, no me gusta esta pizarra digital, es que hay que tener cierto pulso. Entonces, podría calcular el caudal a partir de esto, si se dan cuenta. Por área. Bueno, ustedes, muchachos de quinto semestre, ya han llevado sus materias de álgebra 1, cálculo 1, física 1, etcétera, ¿no? Saben lo importante que es las unidades. El caudal, generalmente en esta materia, por lo menos, lo vamos a medir en ya sea metros cúbicos sobre segundo y en algunas ocasiones en litros por segundo. Litros por segundo estuve viendo que se maneja más esa medida para sanitario 1, por ejemplo. Pero acá más nos manejamos por el sistema internacional y manejamos metros cúbicos segundo, es algo como que entendemos, ¿no? Entonces, la idea es que esto estén en las mismas unidades. Por lo tanto, estos milímetros, antes que nada, hay que convertir a metros. Lo mismo acá, estos kilómetros cuadrados hay que convertir a metros cuadrados. Y este año hay que convertir en segundos. ¿Ok? Esa es la idea. mm, ¿Cómo les puedo decir? Es algo que igual se sobreentiende, entre comillas, pero no está de más acordarles. El semestre pasado, que parezca sorprendente, había muchos chicos que tenían problemas con esto del sistema de unidades. Y pues nunca les salía resultados coherentes porque no estaban realizando las correspondientes conversiones, ¿no? Entonces es importante que manejen el sistema correcto de unidades. Metros cuadrados, metros sobre segundo. Y vamos a obtener un caudal, si se dan cuenta, en metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? Entonces esa es una de las cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Entonces vamos a hallar el caudal para esta cuenca. Entonces vamos a convertir primero estos 450, no, vamos a empezar convirtiendo parte por parte. Entonces esta precipitación media, yo la quiero llevar a metros segundo, ¿no? Entonces 450 por, recuerden que está en milímetros año. Esa es la cantidad que se ha metido en un año, ¿no? A ver, milímetros, hay que llevar de milímetros a metros. Entonces, el factor de conversión para eso es 1000, ¿no? Entonces, acá tenemos, esto está en milímetros. Esto lo voy a extender un poco más acá. Entonces, para llevar de milímetros a metros hay que dividir entre 1000. En 1000 milímetros hay un metro, ¿correcto? Luego, milímetro con milímetro se van a ir. Listo, eso es algo muy fundamental, ¿no? Que vemos desde el colegio. Pero igual no está de más recordarles. Luego el tiempo está en años, ¿no? Luego vamos a decir que un año tiene
365 días, ¿no? Vamos a dejar como una D simplemente, ¿ya? Entonces, año con año se me van a ir. Luego sabemos que un día tiene 24 horas. Y a la vez sabemos que una hora tiene 3600 segundos, ¿no? Entonces hacemos esa conversión. Año con año se va, día con día y hora con hora. Entonces vamos a proceder a convertir en las unidades correctas. 450 dividido entre 1000 por 365 por 24. Uy, se fue por 24 por 3600. Uy, esto me sale algo sumamente pequeñito. A ver, lo vamos a dejar en forma de fracción por un momento. Si lo trabajan en decimales directamente, no hay problema. Sí, sí, sí. El ingeniero suele trabajar con 3 decimales a lo mucho, así que no se preocupen por esa cantidad. Entonces, si tienen que trabajar en decimales, por ejemplo, pueden hacerlo con 3 decimales, ¿no? En algunos casos, cuando veamos algunos temas específicos más adelante, igual va a haber ocasiones en las que necesitamos sí o sí 4 o 5 decimales. Por ejemplo, en probabilidad, cuando veamos un bel, sí vamos a necesitar trabajar con 4 o 5, por lo menos para parámetros de la campana, ¿no? Listo. Entonces eso me sale en la calculadora. Con decimales algo de 1,427 por 10 a la menos 8, por ejemplo, sumamente pequeñito, si se dan cuenta, ¿no? Listo, entonces nos falta convertir el área. Estamos trabajando en kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y nuevamente esto hay que convertir a metros cuadrados. Entonces, en un kilómetro cuadrado hay 1000 metros, pero elevado al cuadrado. Es una forma rápida de saber cuál es el factor de conversión para unidades cuadráticas o cúbicas, ¿no? Simplemente esto, si recordamos álgebra, este 2 va a entrar en metros y también va a estar elevando al 1000. Una forma rápida de recordar, ¿no? Sin tener que, no sé, buscar otras ecuaciones o los números, ¿no? Directamente hacemos eso. Me sale 3, 4.500.000, ¿no? Entonces me sale esta cantidad. Metros cuadrados. Y esto ya está por si acaso en metros segundos, ¿no? Entonces, ¿puedo aplicar esta ecuación? Sí. Voy a hallar directamente el caudal porque anotar todo esto otra vez va a ser... Vamos a tardarnos más, ¿no? Entonces, multiplico por... Entre esa cantidad que hemos sellado y me sale una cantidad pequeñita nomás, relativamente pequeña, ¿no? 0,06 metros cúbicos segundo. Sí, está bien. 64 en realidad, ¿no? Si trabajas con los 3 decimales. Pero esta no es la idea principal todavía. Simplemente la explicación inicial. Entonces hemos hallado el caudal a partir de los datos de una precipitación media anual.
y el área de nuestra cuenca, ¿no? Ya hemos obtenido un resultado. Aquí salió otro resultado, creo. ¿Por qué? Ah, el área delimitada. Sí, yo les reducí el área, está bien, pero está variando esos datitos. ¿Ya? Entonces, cosas a tomar a consideración. Este método acá, bueno, esta forma de hallar un caudal, eh, tiene ciertas restricciones, por así decirlo. No serían restricciones, ¿no? Más bien sería, ¿cómo les puedo decir? Sus parámetros de precisión, ¿no? Se recomienda usar este método cuando tengamos áreas inferiores a los 5 kilómetros cuadrados. Por eso que he elegido un área de 4,5 kilómetros cuadrados. En el examen o en sus prácticas, el INGE sí les puede dar un área un poquito más grande, de 9 kilómetros, 7 kilómetros. Si les da eso, no se preocupen, ¿no? Tampoco le van a poner, no se puede resolver porque salen los parámetros, ¿no? 7 kilómetros, por ejemplo, no está muy lejano de 5, o 9 tampoco están lejanos, ¿no? Una cuenca, por ejemplo, la de, yo que sé, si tomamos en cuenta toda la cuenca del Amazonas, por ejemplo, son, no, realmente no recuerdo cuántos kilómetros cuadrados son, no, pero es inmenso, ¿no? Debe ser algo más de 30 kilómetros cuadrados, más inclusive todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, para ese caso, vas a una cuenca, digamos hasta un poco a escala, si esto representa 4,5, una cuenca de 30 kilómetros cuadrados va a ser casi toda la hoja, ¿no? Que tenemos si graficamos. Y ese método ya no es muy útil para eso, debido a que no vamos a tener distintos polígrafos en cada lado, entonces hacer esto del promedio ya no es muy eficiente, que digamos, ¿no? En algunos sitios va a entrar más agua, en otros menos, etcétera. Y el área es bastante grande, entonces generalmente esto se usa para cuencas pequeñitas, ¿no? Inferiores en lo posible a 5 kilómetros cuadrados. Bien, hasta aquí alguna duda o pregunta, muchachos, de cómo hallar un caudal con esos datos. Uy, se fueron uniendo más personas. Qué felicidad. Oh, sí. ¿Sí? El ingeniero permite el formulario, Ah, compañero. buena pregunta, buena pregunta. Y la respuesta es no. Bueno, no, no quiero desilusionarlos, pero no permite formular. Pero no se me espanten, chicos. Siempre en los parciales, y al final ya no vamos, creo, pero en los parciales siempre vamos los auxiliares a apoyarlos un poco a ustedes, ¿no? Entonces, sí, no, al menos yo estoy intentando ir desde que estoy acá y las exámenes son presenciales, ir con ustedes y ir a apoyarles, ¿no? Y el INGE sí permite que nosotros, por ejemplo, les ayudemos, inclusive nos mandan, nos dicen, ya vayan a ayudar a los muchachos, tal vez tienen preguntas. Sin embargo, si es que hubiera ecuaciones que necesiten, el INGE sí les va a dar, no es que no les va a dar. Ejemplo, por ejemplo, para el primer parcial suele entrar este tema de precipitación media anual, métodos probabilísticos y métodos estocásticos. En el examen va a entrar un tema o a lo mucho dos temas. Los tres, no, no, es muy difícil que entre los tres. Pero sí va a entrar uno o dos temitas, ¿no? Entonces, y van a ver a lo largo del curso, son varias ecuacioncitas que tienen que no memorizarse, ¿no? Pero van a ir viendo que sí son hartas. Entonces, para que no tengan un exceso de hojas, el INGE no permite que usen formularios, además que no falta, ¿no? El vivaracho que mete sus ejercicios ahí. Por esa razón es la que no permite el INGE. Sin embargo, si es que necesitan alguna ecuación, por ejemplo, para métodos estocásticos, más bien dicho, sí se necesita saber las ecuaciones, porque sí son unas 6 ecuaciones para hacer el modelamiento. Y por ende, por ejemplo, van a estar eso y el INGE se les va a anotar en la pizarra. Y si es que necesitaran otra ecuación que nos acuerdan, pues nos dicen a nosotros, auxiliar, esto no me acuerdo cómo es, o creo que es importante que esta cuestión debería estar para que hagamos todos y le vamos a avisar al INGE y el INGE va a anotar en la pizarra. Entonces, no se permiten formularios, pero sí van a tener las fórmulas que necesiten, ¿ya? ¿Qué más? Sin embargo, esta ecuación, por ejemplo, no es tan compleja, ¿no?
Ahorita lo vamos a hacer un poquito más, vamos a añadir unas cosas más, pero si se dan cuenta es algo fácil de recordar, ¿no? Es relativamente fácil. ¿Ya alguna otra pregunta, muchachos? Respecto al examen, tal vez. Auxi, una preguntita. Sí. Si el área superara los 100 kilómetros, ¿qué formulario utilizaríamos o cómo lo resolveríamos esa parte? Ok, a ver, ¿cómo les puedo ir explicando esto? Lo que ustedes llevan ahorita en hidrología es algo muy superficial, ¿no? Bueno, casi en todas sus materias lo que llevamos es muy superficial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya no se maneja mucho estos de los métodos probabilísticos o estocásticos. Hay métodos más sofisticados para pronosticar caudales, como las redes neuronales, por ejemplo. Son algoritmos que manejan las redes sociales y otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, y no solamente sirven para eso, ¿no? Sino que la han ido aplicando en distintas áreas, como en hidrología. Entonces, hoy en día hay softwares, computadoras y métodos mucho mejores que lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, les comentaba, ¿no? Que el área que obtenemos es un aproximado simplemente, ¿no? Es su examen igual, van a obtener solamente aproximados. Pero ya en su vida, en la vida real, en su campo laboral, necesariamente tienen que saber manejar o ArcGIS o creo que en AutoCAD se puede medir áreas, pero realmente no sé cómo. Pero, por ejemplo, ArcGIS están aprendiendo en geomática. Entonces directamente aplican eso y calculan el área de su cuenca. Inclusive, como les había comentado, ¿no? Hay DEMS que en el ArcGIS les va a permitir tener las alturas de cada punto. Y con eso el mismo software te saca el área de la cuenca, los ríos, o lo que parece ser ríos, la longitud, el perfil longitudinal de tu río y otras cosas más. Todo lo que aprendemos en materias como geología, en hidrología mismo, el software lo hace en 2 segundos. Lo que a nosotros nos tarda 2 días, el software lo hace en 2 segundos. Entonces, no se preocupen mucho por eso, ¿ok? La idea con esto, con los métodos o modelos que estamos aprendiendo, no es que vayan a usar siempre esos métodos, ¿no? Sino que tengan una idea de cómo funciona, cómo es que se hacen las iteraciones y inclusive ustedes mismos podrían crear mejores modelos más adelante, quién sabe, ¿no? Tal vez a alguien le interesa y empieza a estudiar las cuencas de Bolivia, nota algunos comportamientos extras y crea un método, por ejemplo, específico para Bolivia, es algo interesante, ¿no? Entonces, simplemente son ideas que les damos a ustedes para que puedan entender cómo funciona o de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, los métodos que vamos a ir viendo más adelante, todo se basa, por ejemplo, en parámetros, buscar parámetros que modelen mm, lo que tú quieras modelar, ¿no? Una determinada cuenca, por ejemplo, para producir valores futuros. Entonces, si ustedes entienden qué es, por ejemplo, un parámetro y cómo funciona o por qué, cómo se llega a hacer un modelamiento más o menos exacto, van a poder dominar cualquier método más adelante, ¿no? Y si su preocupación es qué pasa en el examen entra un área de 100 kilómetros cuadrados, no, eso está muy difícil, ¿no? A lo mucho tal vez un área de 20 kilómetros cuadrados, pero nunca he visto. El INGE sabe manejar hasta 7, hasta 9 kilómetros cuadrados. Sin embargo, si es que entraran, tampoco se atormenten, ¿no? ¿Qué método están aprendiendo ahorita? Simplemente el que les estoy mostrando, ¿no? Cómo calcular un caudal promedio anual con la precipitación y el área de una cuenca conocida. El INGE tampoco les va a mostrar otros métodos, ¿no? Porque hidrología es muy amplio, muy amplio. Para ver todos los temas que abarcan, por ejemplo, en su malla curricular está simplemente 2 veces por semana, ¿no? Yo creo que a futuro tal vez se debería pensar en 3, tal vez, pero no se lleva 3 horas debido a que lo que necesitamos de la hidrología en la materia es lo que nos da el INGE y es lo que sí vamos a aplicar de inmediato en nuestras materias futuras. Por ejemplo, curvas IDF van a aplicar bastante en obras hidráulicas.
y otro tipo de cosas, ¿no? Y les va a sonar, por ejemplo, en sanitaria, estos términos de caudal promedio anual, caudal máximo anual y otros términos. Entonces, no se atormente todavía mucho con eso. Si es que, por ejemplo, el INGE tiene, ¿no? No sé si alguien ha leído su currículum o lo tiene un montón de cursos y especializaciones en hidrología. Y es demasiado amplia y compleja la hidrología. Pues solo estamos viendo lo más esencial, ¿no? Lo más importante. Si es que en algún momento en su vida laboral les toca toparse con una cuenca de ese tamaño, pues los softwares de hoy en día se lo hacen todo eso. Ustedes solamente tienen que entender qué es un parámetro y cómo funciona el parámetro, ¿no? Eso, ¿y qué más? ¿Qué más? Y muy aparte de eso, ese análisis para una cuenca de ese tamaño es algo más que, no sé, según mi punto de vista, iría más algo para un estudio tal vez geológico o también hidrológico, ¿no? Pero más a ese lado, no tanto a obras civiles, por ejemplo. Para una obra civil, por ejemplo, a ver, volvamos a la pececita. Queremos captar agua de este punto, ¿no? Puede que tengamos, esto sí obviamente va a continuar tal vez. Uy, está continuando con línea. Entonces puede que siga acá. Acá va a haber más cuencas, ¿no? Acá va a haber más ríos, aquí también. Por acá igual va a haber otros ríos que van a querer aproximarse acá y en fin, ¿no? Entonces va a haber más ríos, ¿no? Que están aquí al vecindario de nuestro punto de captación. Pero esto está yendo de aguas arriba hacia aguas abajo. Su perfil longitudinal podríamos decir que es algo así, tal vez, ¿no? Y aquí está nuestro punto de obra de captación. ¿Afectará en algo el agua que está más aquí abajo? No ve. Bueno, por el momento no. No nos va a afectar en nada, tampoco nos interesa estudiar esto todavía. A menos que queramos hacer una obra de bombeo, tal vez, ¿no? Pero eso ya es tema de sanitaria. Pero así, a grandes rasgos, vamos a tener esto. Entonces el agua cae y se va a ir acumulando en este punto donde queremos hacer nuestra obra de captación. Entonces, como que estos demás ríos no nos interesan tanto, ¿no? Si pusiéramos y además que también no nos sirve acumular demasiada agua, ¿no? Porque la tubería tiene cierto límite de presión. Tendríamos que usar tuberías de un ancho o de diámetros muy grandes. Entonces, por eso es que se usa los puntos de obra de captación, son para lugares bien definidos, ¿no? Para cierta población y que se pueda abastecer de la forma suficiente, ¿no? Vuelvo a citar, eso ya espero tema de sanitaria 1. Entonces, casi siempre nos vamos a enfocar nosotros como ingenieros en estudiar áreas pequeñas, ¿no? Tampoco estudiamos áreas muy grandes para hacer nuestras obras hidráulicas. ¿Listo? Ya, entonces continuemos. Hay algo, bueno, les mostraba el Inge, creo que lo maneja así, ¿no? No me acuerdo ya. Yo recuerdo que sí, le llamaba CE. ¿Qué significa este CE? Es coeficiente de escurrimiento. Este coeficiente de escurrimiento nos va a permitir hacer una corrección al momento de calcular este caudal. Cuando introduzcamos a esta fórmula, bueno, esta ecuación, este coeficiente de escurrimiento, vamos a estar, ¿cómo les puedo decir? Vamos a estar aplicando ya otros parámetros importantes de la vida real al análisis de nuestra cuenca, por ejemplo. Coeficiente de escurrimiento, ustedes se preguntarán qué es esto o qué significa. A grandes rasgos, el coeficiente de escurrimiento es lo siguiente. Es una razón, bueno, división, como ustedes quieran llamarle, entre, lo vamos a llamar la lámina de agua que escurre sobre el promedio, perdón, la precipitación, en este caso media anual. Entonces, ¿pero qué significa todo esto? Se preguntarán también.
A ver, vamos a dibujar nuestra misma cuenca. Pero ya con, a ver. No, no me gusta. Que vaya mejor de acá hacia acá. Pues vamos a dibujarlo un poquito como si estuviéramos cortando el terreno. Y vamos a tener algo así. Entonces tenemos nuestra cuenquita, nuestro río y listo. ¿Qué es lo que pasa? El pluviógrafo va a estar instalado en estos puntos, ¿no? En distintos puntos clave. Pero el pluviógrafo lo único que registra, entonces si nos calcular su sí, es que la cantidad de lluvia o la lámina de lluvia que se va a ir formando eh, a lo largo de todo ese año, ¿no? Entonces empieza a llover y nuestros pluviógrafos registran eso. Si dan cuenta, el pluviógrafo no mide el caudal, simplemente va a medir eh, cuánta agua se está acumulando, ¿no? Digamos que este era nuestro nivel inicial, va a llover todo el mes de enero, aumenta un poco más así, en febrero vuelve a llover y empieza a aumentar, ¿no? Y así sucesivamente hasta que termine el año. Pero no toma en cuenta, vuelvo a reiterar, el caudal, ¿no? Para eso existen ya otros aparatos sofisticados si quisiera medir directamente, como los caudalímetros. Pero a veces es muy complicado conseguir ese tipo de dispositivos, ¿no? Estamos de paso en Bolivia. De paso tenemos más pluviómetros que pluviógrafos, ¿no? Pero lo importante de esta asignatura y todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, es hacer el análisis y tomar en cuenta algunos factores o fenómenos que ocurren en nuestra cuenca. Entonces llueve, pero si se dan cuenta, por ejemplo, ¿esto cómo es? Lo vamos a dibujar aún más bonito, ya se me consiguió. Si hacemos un corte transversal en nuestro río, vamos a tener algo así, más o menos, ¿no? Si se acuerdan de geología o hidráulica. Y acá está nuestro río, ¿no? Tenemos nuestro río, ahí todo bonito, y ha llovido. Empieza a llover. Si se acuerdan también, si están llevando geomática, a este punto máximo de, yo que sé, una montaña, le llaman parteaguas, ¿no? Entonces, este parteaguas va a hacer que esta lluvia que cae acá vaya desbalando hasta llegar al río, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Cae el agua y las gotas llegan hasta nuestro río. Pero ¿qué pasa? El terreno, rara vez el terreno va a ser un terreno impermeable, ¿no? Entonces, y peor, todavía estamos en un ambiente natural, el suelo tiene porosidad, entonces la porosidad tiene más que ver con, por ejemplo, mecánica de suelos 1. Vuelvo a repetir, eso también es un tema muy aparte. Pero, por esta porosidad que va a haber en el suelo, entonces tenemos nuestro área vegetal, podríamos decir que es esto verde, y cierta cantidad de agua se va a ir infiltrando, ¿no? Unas gotas se van a ir entrando dentro de nuestro suelo. Entonces, una parte de esta lluvia sí va a lograr llegar a nuestro río y otra parte simplemente se va a ir infiltrando, ¿no? ¿Se entiende, no? La idea. No sé si pueden imaginarse, ¿no? Es algo, según yo, no es tan difícil de imaginar, ¿no? Ustedes mismos saben, ¿no? Cuando llueve, si llueve un poquito, generalmente decimos que el suelo se lo está absorbiendo, ¿no? Es una forma igual de entender, ¿no? Básicamente el suelo está absorbiendo una cantidad de agua, pero cuando aumenta esa cantidad, los vacíos que tiene el suelo, por ejemplo, entre partículas, se satura de agua, ¿no? Entonces ya no puede recibir más agua. Entonces, lo que va a ir cayendo de esta lluvia se va a ir acumulando en la superficie, ¿no?
y ahí se forman lo que vemos en las calles, ¿no? En las avenidas, cuando llueve mucho vemos que se forman una especie de, inclusive algunos parecen medio pequeños ríos, ¿no? Como riachuelos cuando llueve mucho, porque nuestros sistemas de alcantarillados no logran cubrir toda la demanda, ¿no? Que debería ir infiltrándose, no logra hacerlo. Entonces, se va formando esa película de agua, podríamos decir también. Y esa película de agua o lámina de agua es la que realmente llega a este río. O sea que, pocas palabras, llueve, una parte se va a infiltrar en el suelo y la parte que sobra se va a ir directamente a nuestro río. Es lo que llega al río realmente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Podrías repetirlo nuevamente, Auxi, por favor? Claro que sí. Muy bien. Entonces, volvamos a esto. En la vida real, cuando llueve, no toda el agua va a llegar a nuestro río. Simplemente va a llegar una parte. ¿Por qué? Tenemos un suelo natural acá. ¿Qué es lo que pasa en el suelo cuando llueve? Cuando llueve poquito, hemos visto, ¿no? En nuestras casas o en la calle, en otros lugares. Cuando llueve poquito, esas gotitas se quedan ahí simplemente, ¿no? En la tierra. Es como que desaparecen casi al instante. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? Es que esa agua se está infiltrando por el suelo. Debido a que mecánica del suelo es uno, las partículas del suelo no están unidas totalmente, ¿no? Simplemente son partículas que están juntas y entre ellas hay ciertos espacios vacíos. En esos espacios vacíos se van a llenar de o bien agua o bien aire. Entonces, parte de esta agua, bueno, de la lluvia de agua, se va a ir infiltrando por el suelo. ¿Qué implica que se va a ir infiltrando? Significa que va a haber una pérdida, si se dan cuenta, ¿no? Del 100% de la lluvia que cae en esta cuenca, un porcentaje se va a ir infiltrando en el suelo antes de que llegue a nuestro río, ¿no? Y simplemente una pequeña fracción va a llegar definitivamente al río. Entonces, tenemos que considerar eso en la vida real, no toda la cantidad. Acá, anteriormente estábamos considerando que realmente toda el agua que llueve sobre nuestra cuenca va a llegar a nuestro objetivo. En la vida real no sucede eso. Una parte se va a infiltrar en el suelo y otra va a llegar a nuestro río. Y ese solo es un parámetro que podemos añadir. Por ejemplo, también deberíamos considerar la evapotranspiración de las plantas, por ejemplo. Pero eso ya es un tema de mucho más adelante, ¿no? Por el momento solo nos interesa esta infiltración. Entonces, el coeficiente de escurrimiento es igual a la lámina de agua que escurre. La lámina de agua que escurre va a ser la lámina de agua que va a llegar a nuestro río. O sea que sí va a lograr llegar hasta nuestro lecho de río. Sobre el, sobre la precipitación total que teníamos sobre esa cuenca, ¿no? Ambos se miden en milímetros, entonces nos queda un coeficiente adimensional. Entonces, una vez más, tenemos cierto evento lluvioso, llueve, una cantidad se va a ir, va a ser absorbida por el suelo o va a ser infiltrada por el suelo. Y simplemente la otra cantidad que nos sobra de lluvia es la que va a llegar al río. ¿Ahora sí se entiende? Sí, Auxi, gracias. Ok. Sí es importante que sepan entender esto porque no es solamente hacer ejercicios y mecanizarse, no es un gran problema en ingenierías que muchos de los estudiantes se mecanizan. Es entender e interpretar los fenómenos que están sucediendo para que así puedan aplicar en la vida real lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, también el Inge que no suele manejar esta ecuación, ¿no? Esta yo la he sacado de un texto. Directamente les da un coeficiente de descubrimiento. Pero realmente es es sobre ese, bueno, esta lámina de agua que escurre,
la que tiene que entrar en esta ecuación. Lo que escurre es lo que llega hasta nuestro río. Lo que infiltra es lo que se absorbe en el suelo. Entonces, no, nunca he visto que les dé, pero por ejemplo les podría decir que, yo qué sé, les podría decir que 300 milímetros se infiltra en el terreno. Entonces a estos 450 les restan 300, nos sobra 150, entonces 150 es lo que escurre, 300 se infiltra y es la pérdida que hay, ¿no? Pero no, el Inge no maneja eso. Directamente les va a dar este coeficiente de escurrimiento. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Esta lámina que escurre es la que tendría que entrar acá en esta ecuación. Nos quedaría de esta forma. Caudal es igual a la lámina que escurre por el área. Pero como el Inge no nos da este dato, simplemente suele dar este dato de acá, directo, el coeficiente de escurrimiento. Si esto despejamos, nos va a quedar lo siguiente. La lámina que escurre es igual al coeficiente de escurrimiento por esa precipitación que hemos calculado. Listo. Entonces, reemplazamos esto en esta ecuación y nos va a quedar lo que sí conocemos, ¿no? Nos va a quedar que el caudal es igual a ese coeficiente de escurrimiento por la precipitación media anual por el área. Listo, esta ecuación sí la conocen, ¿no? Esta es la ecuación que maneja el Inge directamente. Pero hemos visto de dónde sale, ¿no? Viene de todo ese análisis, no viene de otro lugar. Entonces también es bueno saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No sé cómo lo hará el Inge Saca. Tal vez el Inge Saca, por ejemplo, sí les da, por ejemplo, un dato de la lámina que escurre o lo que se infiltra y tienen que calcular este C. Pero con el Inge Rodríguez directamente nos da esta ecuacióncita, ¿no? Listo, entonces esta es la ecuación que sí deberíamos. eh, bueno, esto ya es una ecuación mejorada que añade parámetros de la vida real a nuestro análisis, ¿no? Coeficiente de escurrimiento por la precipitación media anual por el área de nuestra cuenca nos va a dar un caudal. ¿Podemos mejorar esto de acá? Sí se puede. Vamos acá. Me voy a dar un dato de coeficiente de escurrimiento. Hoy está con líneas, no importa, directamente. Entonces me voy a dar un dato. Generalmente el Inge también maneja 0,15, 0,20, entonces voy a anotar lo que tengo en los apuntes. Con lápiz no me da 0,15. Por ejemplo, entonces vuelvo a repetir, es un coeficiente adimensional. Si se dan cuenta, esto lo hemos calculado ya anteriormente. Nos salía este resultado, ¿no? ¿Qué nos falta para que nos salga de mejor forma, para que sea más preciso y tengamos ese dato de la vida real? Simplemente vamos a multiplicar este caudal, que ya hemos calculado que era 0,06 por 0,15. Listo. Aquí es igual esto. Entonces habíamos calculado ya previamente. Esto por si acaso es el promedio, la precipitación media anual por el área. Y hay que multiplicarle esta corrección. 0,15 por 0,06. Eso me sale un valor más pequeño todavía.
me sale 0,009 metros cúbicos sobre segundo. Si se dan cuenta, nuestro caudal se ha vuelto más pequeño todavía. Posiblemente es de esos ríos que tienen muy poca agua, ¿no? Reciben muy poca cantidad de agua. Entonces, en el examen suele darles, ¿no? Directamente el dato de la precipitación media del área y un coeficiente de escurrimiento. Entonces, si les da directo esos datos en el examen, esta parte la pueden obviar un poco, ¿no? Básicamente podríamos obtener lo mismo haciendo la multiplicación de estos juntamente con el valor de 0,15. Aquí directamente le hemos hecho esto de esta forma porque ya lo tenemos previamente calculado. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más quería hablarles de este temita? A ver, caudal. Tenemos el caudal, promedio medio espacial y el área de la cuenca. Entonces, ¿cómo será un ejercicio súper completo? No he visto que haga esto el Inge, pero no sé, por ahí se le ocurre este semestre, quién sabe. Primero les pediría que hallen el promedio medio. No, creo que se entra en un examen, creo que fue el final de mi generación. Les daba esta cuenca y les daba a los 4 pluviógrafos, tenían que hacer su triangulación, tenían que hallar el promedio medio anual por polígonos de Thyssen y por curvas isoyetas. Y obtenían dos valorcitos, ¿no? Relativamente cercanos, pero obtenían dos valores. Luego les pedía que hallen el caudal que va a haber en esa zona, considerando un coeficiente de escurrimiento de 0,15. Entonces, conocías el área de la cuenca. Este dato ibas a tener dos datos, el de isoyetas y el de polígonos de Thyssen, y tenías tu coeficiente de escurrimiento. Esto simplemente era meter a la calculadora y obtenías dos resultados casi similares. Y ahí tenías resueltos de 100 totalmente el examen. Entonces, esta es una forma completa de ver el tema, ¿no? Hallamos una precipitación media y si nos dan datos de coeficiente de escurrimiento, el área ya la conocemos, podemos encontrar un caudal. El caudal en ese lugar, ¿no? En el área de nuestro interés, en el lugar de nuestro interés. Muy bien. Todavía nos queda, ¿cuánto tiempo? Como unos 20 minutos, sí, creo que 20 minutos. Entonces, en su práctica, lo que les daba es por si acaso, un examen pasado, bueno, un modelo de examen, y les daba directamente, ¿no? Este dato, obviamente era otro dato, una área, y un coeficiente de escurrimiento. Nosotros vamos a trabajar en base a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces me daba una precipitación, en este caso, hemos dicho que va a ser de 450 milímetros y en área de 4,5 kilómetros cuadrados. ¿Y qué dato más nos da? El coeficiente de escurrimiento, que es igual a 0,15 en este caso. Luego abajo les daba una serie de promedios mensuales. Ojo con eso, esto era el promedio anual. Les daba además promedios mensuales. A ver cómo le hacemos. Hubiera sido mejor hacerlo en una tabla Excel tal vez, pero no hay problema. Entonces tenemos enero, febrero, vamos a poner marzo, abril, uy, vamos a abreviar, abril, mayo,
junio. Uy. Bueno, esto es referencial, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Uy. Septiembre, octubre, uy, noviembre y diciembre. Entonces nos daba datos de precipitaciones mensuales. Obviamente la precipitación siempre lo vamos a medir en milímetros por si acaso, así que tengan en cuenta eso, ¿no? Uy, casi. Entonces, bajo esta lógica, esto está igual en milímetros. Vamos a decir que en enero había una precipitación de 50, en febrero 40, marzo de 20, en abril de 25, en mayo de 30, junio de 33, digamos, julio de... Aquí ya empieza a ser más seco, creo, ¿no? Vamos a decir 15. Agosto como que quiere subir un poquito más, digamos a 40. Septiembre ya empieza a haber unas lluvias, digamos otra vez 55. O nos tiene que ir sumando toda vez, 50 más, 40 más, 20 más, 55 más, 25 más, 30 más, 33 más, 15 más, 40 más, 55. Hasta que tenemos casi 300 milímetros, nos falta 150. Entonces, podemos decir 52, 50, 50 y 50 vamos a decir, por esta ocasión. El INGE obviamente les va a entregar más, les ha entregado, ¿no? Datos más variados. Aquí ahorita estoy improvisando un poco, porque sí, no, nadie me envía el ejercicio por WhatsApp. No importa. 52 más 50 más 50. Si es da cabalito con 450. Entonces, en el examen solamente les daba estos datos y como que parecía un poco confuso. Hasta a mí me pareció un poco confuso al comienzo. Luego, la clave pero estaba en darse cuenta de un detalle. Creo que sí algunos lograron darse cuenta y es que han agarrado todas estas precipitaciones y las han sumado. Entonces, la suma de todas esas precipitaciones mensuales les ha arrojado 450 milímetros. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos acá arriba, no? Son igualitos, ¿no? 450 milímetros. Pueden ir calculando, igual les va a salir 450. Y es un pequeño detalle que a veces no lo captamos a la primera, ¿no? Pero hay que analizar el ejercicio de pies a cabeza. Luego, ¿qué pedía en específico la... Ah, tengo texto. Voy a usar el texto. Entonces les pide calcular el caudal mensual para cada mes. Listo. Esa era la pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos esta serie de datos, tenemos estos datos de la cuenca. Por si acaso este coeficiente de escurrimiento es 0,15, simplemente sirve para calcular el caudal de este año. ¿Ok? Entonces, nos daba estos datos y simplemente esto. Lo primero que tienen que hacer es calcular el caudal, caudal promedio anual. Y ese caudal, si se dan cuenta, ya lo hemos calculado antes. Ya está aquí arriba. Vamos a usar directamente estos datos que ya hemos calculado.
0,9 metros cúbicos segundo. ¿Ok? Entonces tenemos un caudal promedio anual de 0,009 metros cúbicos segundo con estos datos para nuestra cuenca. Ahora, si se dan cuenta, podemos hacer lo siguiente. A ver. Vamos a aplicar una regla de 3. Si se dan cuenta, todas estas precipitaciones mensuales sumando nos dan los 450 de nuestro promedio anual. Entonces, este 450 simbólicamente es el 100% de todo lo que se va acumulando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Uy, vamos a dibujar otra vez yo que es un envase, un recipiente cualquiera. Ok, no, todavía no lo decimos. Entonces, para enero teníamos 50, para febrero teníamos 40 milímetros y se ha ido así acumulando nuestra cuenca. Una cuenca es más grande, ¿no? Se ha ido acumulando así a lo largo de todos los meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, solo para explicar más que todo. Entonces, el primer mes teníamos 50 milímetros, al siguiente ha habido un aumento de 40 milímetros más. Para marzo teníamos 20 milímetros, para abril 25 y así sucesivamente se nos da cuenta, ¿no? Entonces, nuestro recipiente se ha ido acumulando esa columna de agua, o lámina de agua, más bien dicho, mes por mes, ¿no? Hasta que al final tenemos un total en todo el año de 450. 450, 450 milímetros. Entonces, cada mes se ha ido acumulando cierta cantidad de lámina de agua hasta tener en todo el año 450 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, cada mes tiene, es una fracción de este 450, ¿no? Representa un pedazo, bueno, es parte de este 450 eh, de cierta fracción, ¿no? Cierto tamañito. Entonces, este 50 milímetros forma parte de este 450 en algún porcentaje. Ahí es a donde quiero ir en este momento. Entonces, este 450 milímetros es el total, ¿no? Es todo lo que se acumula en el año. Es el 100%. Entonces, para empezar a resolver, una vez calculaste caudal con lo que hemos aprendido antes, necesitamos conocer los porcentajes para cada mes. Y para eso aplicamos una regla de 3. Se les voy a anotar aquí si es que no recuerdan, pero inclusive las calculadoras saben hacer la regla de 3, ¿no? Entonces, un poquito más abajo, si queremos hacer una regla de 3, nos vamos a acordar que hay que hacer esta comparación. 400 milímetros es a, ¿dónde está este símbolo? Es a, no me gusta cómo sale aquí. A ver, sí, en el Excel sale más bonito, pero no importa. Es a ver, comparación una flechita. Es al 100%, ¿no? Entonces, 50 milímetros, ¿qué porcentaje irá a ser? Va a ser nuestra incógnita. Entonces, simplemente agarramos y despejamos.
teclado. No. Más 52, más 50, más 50. Uy, cierto, 460. Muchas gracias. Sí, ahí está el lesor. Vamos a... Esto lo vamos a cambiar ya. Es lo malo de a veces inventarte un poco los ejercicios, es que no te salen los datos a veces correctos, ¿no? No sirven correctos. Entonces, en vez de 50, si ponemos 45 más 45, ahí sí sale 450. Entonces, esto era, bueno, lo vamos a nombrar como 45 y 45. Entonces, esto va a cambiar. Sí, va a cambiar. Esto hay que modificar. Nuevamente, regla de 3. Y 10%, sí. ¿Cuánto? 10% noviembre, 10% diciembre. Ok, cabalito, ¿cierra? Vamos a ver. Entonces, más 8.89 más 4.44 más 5.56 más 6.67 más 7.33, 3.33 más 8.89 más 12.22 más 11.56 más 20. Ahora sí sale cabalito 100. Uy, muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias. Sí, es también lo bueno de que estén, ¿no? Es lo malo de que a veces dejen solo grabando. Hay partes en las que entre todos nosotros nos podemos ir ayudando y dándonos cuenta dónde está fallando. En cambio, cuando se salen todos y dejan grabando simplemente, es difícil darse cuenta de los errores, ¿no? Muy bien, entonces sí se da perfectamente el 100%. Ahora queremos conocer el caudal que tiene cada mes. A ver, ¿dónde está mi borradorcito? Esto de acá ya, sí, ya no nos sirve mucho. Sí, no sube hasta 450. Entonces, si queremos saber el caudal de cada uno de estos meses, vamos a hacer lo mismo. Pero esta vez, ¿dónde está? Vamos a marcar, esta va a ser mi casilla para caudales. Vamos a aplicar la misma regla de 3, pero al revés. Si se dan cuenta, este 0,09 va a ser también el 100% para todo el año. Y no nos va a dar mucho espacio. Vamos a ver cómo está 0,009. Estos da metros cúbicos por segundo, por si acaso, ¿no? Las medidas de caudal. Entonces, esto representa el 100%. Tenemos los porcentajes de cada mes, o lo que equivale cada mes lo que se ha ido acumulando en nuestro recipiente. Sí, ¿no? Lo acabamos de calcular. Entonces, para hallar cada uno de estos caudales, vamos a hacer lo mismo, pero que al revés. Nuevamente, directo voy a quemar esto acá. Texto voy a copiar. No, directamente por aquí es, ¿cómo se dice esto? Copiar, copiar. Ahí está. Entonces vamos a aplicar una nueva regla de 3. Si se dan cuenta, ahora vamos a tener lo siguiente. Si 0.009 metros cúbicos segundo, vamos a estirar nomás, no hay problema, representa el 100%. Para enero, por ejemplo, en este caso X va a estar de este lado, que cantidad de caudal representa el 11,11%.
A ver, vamos a hacerlo un poquito más, listo. Entonces de acá hacemos lo mismo. Ya tenemos el porcentaje que representa ese mes en todo el año. Tenemos el caudal promedio anual y podemos hallar los caudales individuales. Y eso es lo que el INGE quería que hagan en ese examen. Eso me refería en ese semestre con que apliquen regla de tres simplemente, no hagan nada más. Entonces hacemos el despeje, el que va a variar en este caso es el porcentaje, ¿no? Entonces vamos a tener 0,009 multiplicado por mi incógnita va a ser y dividido entre 100. Muy bien. Y nuevamente hay que calcular para cada mes. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio. Por 100. Vamos a calcular por 11.11. Uy, me va a salir cifras más pequeñitas. A ver, vamos acá. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Está en 22. Tiene que ser más chiquito todavía. A ver qué tal en 10. Ojalá se pueda leer. Tampoco lo quiero muy chiquito. Pues no tiene que bajar esto de acá. Hay que sacar. Entonces nos queda 3 minutos, pero ya tenemos buena la idea. Entonces hay que hacer lo mismo. Por ejemplo, para enero es 0.00099. Básicamente es donde a 1. Luego tenemos que calcular para 8.89%. Y esto sale igual 0.0008. Luego para marzo con 4.44. Calculamos y me sale 3. No, 0.0004 igual. Rondea. Para el valor de 5.56. 0.0005 para 6.67, 0.006, correcto, para 7.33, 6.6 igual, no, 0.00066. Estamos ya en julio, para 3.33, 0.0003. Ya estamos en agosto, para 8.89 vamos a calcular 0.008. Para septiembre es 12.22. 0011. Para octubre va a ser 0.00104. Para noviembre y diciembre va a ser el mismo. Calculamos para 10. Le doy un poquito más. Repite lo mismo. Pero 9. Esto lo vamos a alargar un poquito más a ver la fuente. Le hemos dejado en 10. En 14, ¿qué tal? Sí, puede ser. A ver, vamos a acercar un poquito para que puedan ver mejor. Eso está yendo un poco chueco, no importa tanto. Esto más acá. Con tal de que se entienda la idea, estamos súper. Listo, y ya casi acabamos.
Entonces ya hemos calculado los caudales para cada mes, si se dan cuenta, ¿no? Sumando todo esto, todos estos valores que acabamos de calcular, les debería dar este valor aproximadamente. Les puede dar algunos decimales más, decimales menos, pero aproximadamente esa cantidad. Sí, ya estamos sobre hora. Antes, para terminar definitivamente el tema, eh, el semestre pasado me preguntaban, pero Oxy, ¿cómo vamos a sumar si se supone que es la precipitación promedio anual? ¿No deberíamos hacer esto? Lo que muchos creen que se debería hacer. Teníamos, ¿no? Para cada mes una determinada de estas formitas. Vamos a usar rectángulos. ¿Dónde está el cuadradito, cuadradito, cuadradito? Aquí está. Entonces vamos a tener cierta precipitación para cada mes, para enero, febrero, marzo, ¿no? Para todos los meses en general. Entonces, simplemente este gráfico es para explicar. Entonces tenemos precipitaciones que van a variar a lo largo del año. Ok, vamos a poner esto acá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Uy, nos falta la mitad. Tal vez alguien igual está pensando en lo siguiente que voy a plantear. Y vamos a explicar el por qué rápidamente. Julio, agosto, septiembre. No se deja hasta octubre simplemente ya. La idea es que tenemos precipitaciones para todo el año, ¿no? Ya, hasta ahí no importa. Entonces, decía algún estudiante el día del examen, bueno, también después, pero Oxy hecho de esta forma, por qué no debería ser la misma idea? No sé. Tenemos, ¿no? En estadística hemos aprendido, nos dan una distribución, una frecuencia, más bien dicho, de datos, y el promedio que nosotros conocemos es sacarle, básicamente amontonamos todo en una línea recta, un valor constante, y esa es el promedio o la media, ¿no? Y muchos creían que esto era el promedio, ay, el promedio espacial. En la precipitación promedio espacial creían que era todo esto de acá, era la media de estos 12 datos. No se confundan, por si acaso, es que vuelven a entrar esto en el examen. La idea, si sacan este promedio, sería el promedio, pero mensual de todo esto. El promedio que sacamos acá, anual, no se basa en los datos que hemos reunido en todos los meses, por si acaso. Ese promedio que hallamos se basa en promediar distintas estaciones pluviográficas con distinta información. Esta información es anual. Cada uno de los que tienen estas estaciones tienen datos anuales acumulados. El promedio que sacamos es entre estos cuatro. No tiene nada que ver con estos promedios de cada mes. Bueno, con estas precipitaciones de cada mes. Entonces, esta idea, por eso es que estaba mal. Entonces, esto no era a lo que se refería, ¿no? Entonces, este promedio, esta precipitación promedio anual, se realiza entre distintas estaciones pluviométricas, ¿no? No se hace entre los mismos meses en todo el año de una estación, por si acaso. Tengan eso muy en cuenta, chicos, ¿ok? Ojo con eso. Eso era más que todo para, como les dije, darle un pequeño estrés al tema. Vamos a ver qué más avanza. Si es que sigue avanzando un poco el ingesto o directamente ya entra a probabilidades, ¿no? Que es el siguiente tema.
Antes de irnos, ¿tienen dudas, preguntas, chicos? No sé, ¿alguien lo ha hecho así en su práctica? ¿Lo ha hecho diferente tal vez? Creo que alguien quería hacer interpolando el día del examen de 3 semestre, pero toma su tiempo. Y esto, se dan cuenta, era un poco más rápido y solo había que darse cuenta de algunas cosas obvias, ¿no? ¿Dudas, preguntas? El muchacho que dijo que estaba grabando, lo subes al grupo cuando esté listo, por favor. Y eso sería todo, muchachos. Entonces, creo que no hay dudas. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Hasta luego. Estoy bien, Auxi, hasta luego. Oh, sí, gracias.